Muy buenos días. Como director del Instituto Cervantes, agradezco vuestra presencia en esta mañana. Para nosotros importante por las personas a las que homenajeamos. Acabamos de hacer nuestro rito favorito, que es el legado, donde recibimos la herencia de nuestras personas de referencia, en este caso dedicadas a dos personas que han cumplido un papel fundamental en la historia de nuestro pensamiento democrático, como catedráticas de filosofía moral y política. Y ahora vamos a tener una conversación dentro de las actividades que el Instituto Cervantes programa con motivo de la semana que estamos viviendo para celebrar el 8 de marzo. Repetimos que defender una lengua no es defender un vocabulario, sino un mundo de valores, de virtudes, de compromisos cívicos, y estamos empeñados desde el Instituto Cervantes en convertir al español, falta hace en el mundo que habitamos, en una cultura y en una lengua de seducción democrática y de apuesta por la igualdad. Y en este sentido, el pensamiento feminista, que también representan Amelia y Victoria, nos parece fundamental. Por eso, aparte del legado, queríamos hacer una conversación. Esta tarde Amelia ha coordinado una mesa en la que se reúnen distintas generaciones del pensamiento feminista, del activismo feminista en nuestro país, y mañana inauguraremos, junto con la Biblioteca Nacional, una exposición dedicada a valorar el papel que las mujeres cumplieron en nuestra cultura de los siglos de oro. Bueno, conversar con Victoria y con Amelia es un gusto porque nos permite conversar sobre muchas cosas, ¿no? Y conversar sobre muchas cosas con historia que tienen vigencia y que son disposiciones sobre nuestro presente. A mí me parece bien interesante que sus libros se sigan reeditando y que tengan entre sus trabajos que hacer nuevos prólogos para las ediciones de libros antiguos. Victoria ganó el premio Espasa con un libro, Virtudes Públicas, en el año 1990, y acaba de reeditarse 30 años después por la editorial Alpa, y juntas acaban de reeditar Hablemos de Dios, un libro que se publicó en 2007 y que acaba de tener una reedición en la editorial Taurus. Es un pensamiento con experiencia, pero que decide sobre nuestro presente, y podemos hablar con ellas de muchas cosas. Podríamos hablar de Hegel, de Wittgenstein, del gobierno de las emociones, de la historia de la ética, de la felicidad, de la memoria, del perdón, de las rebeldes, del bien y del mal, ¿no? Pero vamos a centrarnos en esa relación entre la experiencia personal y el presente, en algunos temas que nos parecen significativos. Yo creo que es oportuno hablar de religión, de fundamentalismo, de feminismo y de multiculturalidad, que son asuntos que tienen que ver con vuestro trabajo y que nos plantean pues vuestra experiencia en las líneas filosóficas, pero también vuestra meditación sobre nuestro tiempo como filósofas y como mujeres. Y empezaría por algo que cada vez que abordáis un tema, por ejemplo el de la religión, tenéis muy presente: los cambios que ha sufrido este país para bien, y vuestro recuerdo al hablar de religión o de la realidad de la mujer, vuestro recuerdo de lo que fue una dictadura como la dictadura franquista y lo que fue el
catolicismo donde se educaron a las mujeres de vuestra generación. En ese sentido, ¿qué valoras tú de la importancia que tiene para este país el haber escapado de aquella España que os tocó vivir pues como niñas, pero también como adolescentes, como jóvenes profesoras durante tantos años? Empieza tú. Bueno, muchas gracias por asistir a esta charla, a esta hora tan insólita, ¿no? Yo nunca había dado una charla así a estas horas, ¿no?, de la madrugada. Pero vamos a ver, la importancia de la educación es fundamental, ¿no? Es fundamental, y el hecho de que tanto Amelia como yo viviéramos en la época en que vivimos y, por lo tanto, tuviéramos una formación casi exclusivamente, diría yo, religiosa, ¿eh? Las dos nos educamos en colegios de monjas y las mías eran más severas, sí, y además yo tengo una edad soy un poco mayor que Amelia, y también eso se nota tanto en el feminismo como en la religión, esos años, no digo cuántos, pero esos años de diferencia. Y realmente la educación que yo tuve fue una educación en que la religión estaba presente todas las horas del día, ¿no? Todas. Empezábamos las clases rezando, empezábamos el colegio yendo a misa, había clase de religión todas las semanas, y para ir a clase de religión nos quitábamos el delantal y nos poníamos guantes por respeto a la materia. O sea, cosas insólitas, ¿no?, que no se pueden explicar hoy porque nadie las entiende, ¿no?, eso que quiere decir, ¿no? Eso iba ligado a una disciplina también muy férrea, ¿no?, que tenía además como referencia pues una legislación trascendente, ¿no? Es decir, había una motivación para obligar a hacer lo que había que hacer, porque todo era pecado, porque, en fin, había un lenguaje, ¿no?, que acompañaba y que realmente pues, producía un cierto temor, ¿no? Y incluso cuando escribimos este libro, la palabra temor de Dios, estuvimos a punto de poner ese título al libro, ¿no?, en lugar de Hablemos de Dios, el temor de Dios, porque era algo que estaba muy presente en los ejercicios espirituales, por ejemplo, porque ¿no? era un don del Espíritu Santo. Sí, era un don del Espíritu Santo. Desgraciadamente ahora mucha gente carece. Pero yo quería decir que precisamente porque fue tan potente y, por otra parte, tan irreal, ¿no?, porque aunque la España de aquella época era una España nacional católica, lo que se vivía en la educación religiosa no tenía mucho que ver con lo que pasaba en el mundo real, e incluso en España, ¿no? Yo creo que gracias a eso hubo un cambio tan repentino, y también es muy español, ¿no?, el pasar de un extremo a otro. Aquí prácticamente no hay practicantes, ¿no?, en España. Hay otros países que han conservado la tradición religiosa porque se la han creído más. La descreencia, en nuestro caso, fue muy fácil, o por lo menos en el mío, ¿no? Fue fácil porque todo aquello es que no te lo podías creer, ¿no? Y como no te los podías creer, era muy fácil abandonarlo, ¿no? Y bueno, yo pasando al feminismo, pues es que el feminismo, yo empecé a enterarme de lo que podía ser el feminismo cuando estaba en la universidad y leí a dos autoras, a Simone de Beauvoir y a Betty Friedan. Fueron las dos mujeres que me abrieron los ojos, ¿no? Pero, claro, el feminismo no tenía ninguna realidad, ni en la época de la educación, digamos, hasta el bachillerato, ni tampoco mucho en la universidad, ¿no? En la universidad no se vivía un espíritu feminista como se pudo vivir más adelante con los estudios de mujeres y con todo eso que luego se ha ido introduciendo.
Y bueno, en la vida real, pues los colegios estaban segregados, de niñas y de niños. En fin, en la vida doméstica se sabía que las mujeres hacían cosas que los niños no hacían, las mujeres jugaban a cosas que los niños no jugaban, que las mujeres tenían unas obligaciones que los niños no tenían. En fin, todo eso estaba naturalizado, ¿no? Formaba parte de la naturaleza de las cosas. Y ahí también hubo un rompimiento muy, muy radical, ¿no? Y yo creo que las feministas de nuestra generación no tienen mucho que ver con las feministas de ahora. Por muchas cosas, porque su perspectiva de lo que debe hacer la mujer para emanciparse es otra, es distinta, ¿no? Yo acabo de leer un libro de una mujer, que ahora no recuerdo cómo se llama, el título del libro es The X Factor, ¿no? Que habla de cómo la mujer joven actual abandona fácilmente el trabajo cuando es madre, cosa que nosotras no hubiéramos hecho nunca. Una vez nos dimos cuenta de que llegar a trabajar era un gran logro, ¿no? La mujer actual joven abandona el trabajo si es un trabajo que no le compensa. La que no abandona el trabajo es la que está en el top, ¿no? La que puede hacer trabajos que son muy gratificantes y que además le permiten tener personas que cuiden a sus hijos, a sus mayores o a sus enfermos, ¿no? Pero en el caso de la mayoría de las mujeres, eso no es así, ¿no? Y por lo tanto su perspectiva ya no es la de nosotros tenemos que hacerlo todo, ¿no? Porque hemos vivido muchos siglos, la mujer ha vivido muchos siglos sin poder hacer nada, ¿no? Esa conquista para las más jóvenes parece que ya está lograda. Pero bueno, he dicho 4 cosas para... En algunas de las referencias sobre tu propia vida, pues coincide con algunas de las referencias que recordaba y estudiaba también en un libro reciente a Amelia, Feminismo Hoy, ¿no? Ahora desembocaremos en el hoy, pero vamos a seguir con la memoria y con esa entrada del feminismo en una sociedad como la España franquista en la que estudiaste. Aquella sociedad estaba enferma. Todas las dictaduras lo están. Y además mantengo que es constitutivo, es decir, tú no puedes tener un régimen fuerte que limite todas las libertades y conservar al par la cordura. El panorama total empieza a llenarse como de cadencias que llevan directamente a una cierta anomia, De hecho, el peligro de la anomia fue lo que se produjo a la salida del franquismo. Hubo unos años de anomia evidentes, donde la gente había dejado de saber lo que estaba bien y lo que estaba mal. Se produce siempre a la salida de una dictadura. Bromeaba yo, y no tanto, cuando hacíamos este legado, que muchísimas gracias, director, por este detalle, con que mi generación necesitó para salir de la anomia a un psiquiatra, a Carlos Castilla del Pino. Es decir, nuestros modelos fueron aquellas personas que eran capaces de explicarnos lo extraordinariamente retorcido del tiempo que vivíamos y, por lo tanto, qué problemas teníamos para la propia edificación del yo en un ambiente que era tan extraño. Las dictaduras son extravagantes, pero son tan extravagantes que logran que quienes están a favor no tengan sentido común y quienes están en contra tampoco lo tengan. Lo que acaba de contar Victoria. Para la clase de religión había que ponerse guantes. Vale. Piénsenlo, por favor. Esto es, el tema que se va a tratar es un tema de tal magnitud que exige medidas de respeto excepcionales, de la misma manera que para un fundamentalista judío no señalará nunca con el dedo el texto,
cogerá el dedo de plata desde mucho más lejos para ir leyendo cada línea. Aquello estaba a un lado del fundamentalismo, por eso yo el fundamentalismo lo entiendo bastante bien, lo cual quiere decir que no me dejo engañar fácilmente. Entiendo el fundamentalismo porque he vivido en uno. Ciertamente matizado con que la religión católica, que todavía era del Concilio Vaticano I, lo que tuvimos, nunca ha llegado a los extremos a que pueden llegar otras formas religiosas, es cierto, pero no ha llegado ahora, hasta el siglo XVIII llegó con gran tranquilidad. En esto me pongo en lo que decía Berlioz, cuando decía yo he tenido la suerte de nacer dentro de la religión cristiana, la más dulce, hermosa y admirable de todas, sobre todo desde que no queman a la gente. Esto es así. Entonces aquello era un poco ese mundo. Victoria y yo a veces hablamos de las diferencias entre su colegio y el mío. El suyo era mucho peor. El suyo era muchísimo peor porque Victoria, como era aquello de que en el mío se preparaban obras de teatro, por supuesto, pero por lo menos las podíamos ver. En el suyo se preparaban obras de teatro y las alumnas tenían que estar de espaldas del escenario y mirando para la Madre Superiora. Y de vez en cuando la Madre Superiora, como especialmente aquel día llena de gracia y generosidad, les dejaba torcer la cabeza para mirar un poco atrás. No imaginen que aquello era normal, pero nada era normal. Ha dicho Victoria, bueno, lo que vivíamos allí dentro, después de todo, no era lo que había en la calle. No lo sé. No lo sé, porque yo todavía me encontré con una tal falta de libertades y luego te encuentras con que has nacido como parte del sexo femenino. De eso me di cuenta mucho más tarde. En general, las mujeres nos damos cuenta relativamente tarde, ustedes no me quitarán la razón, de que pertenecemos al sexo femenino. De que pertenecemos al sexo femenino en su modo material, hombre, a no ser en casos muy especiales, sí que nos damos cuenta con relativa prontitud. Pero de lo que eso puede llegar a significar, no. Eso viene mucho más tarde y viene por oleadas. Y de hecho, hasta que no eres adolescente, no te das cuenta de la normativa que hay que incorporar. Desde luego, aquello estuvo a punto de acabar conmigo. Yo recuerdo aquello como una etapa terrible donde llegué a pesar 39 kilos y simplemente no quería vivir. Me di cuenta con tal profundidad, quizá demasiada, de lo que había enfrente que no lo podía soportar. Cuando aquello acabó fue maravilloso, pero acababa ¿cómo? Pues cuando te podías hacer con un lenguaje coherente de rebeldía. Y este no estaba tan claro. ¿De quién te lo iba a proporcionar? Por favor, nadie se acuerda de lo que era el infierno, no el infierno del Dante ni el infierno, no, el infierno, ese sitio que había en las librerías. Las librerías eran un sitio que solía tener un señor que era el librero, que era el que vendía libros, pero no les vendía libros a las niñas. Las niñas, si tenían libros en su casa, tampoco los podían leer todos, leían unos que les dejaban a las niñas. Pero los señores libreros, cuando ya eras un poco mayor, a ti no, pero a los parientes varones, tíos, padres y demás, les enseñaban un lugar de la librería que estaba cerrado a la censura, donde entraban cosas que solo había allí. Y ese lugar se llamaba el infierno. Estaban todos los libros que no se podían leer. Bueno, todos los que el librero había logrado meter de extranjis en la librería. Lo cual quiere decir que te encontrabas. ¿Recuerdas los tejuelos rojos todavía? El libro que está incluido en el índex y por lo tanto no se puede leer. Tejuelo rojo tenía la crítica de la razón pura, sin ir más lejos. Bueno, y todos los demás a fortiori. Tejuelo rojo. Pero allí te podías encontrar. Una anécdota. Y cuando yo, ya en la universidad, tenía un profesor que era muy anacrónico, muy católico, muy nacional católico. Cuando tuvimos que leer la crítica de la razón pura, nos pasó un papel
si queríamos, ¿no?, presentarlo al obispado, porque la crítica de la razón pura estaba en el índice, ¿no?, y había que pedir permiso para poderla leer. Y eso nos lo pasó el profesor de la universidad. O sea, solo un ejemplo, ¿no?, Era de lo que era. permiso del ordinario del lugar, Sí. que se llamaba. Había que ir a solicitarlo para poder leer cualquier libro que estuviera en el índex. Pero es que en el índex estaba todo. Y no solo pasaba eso, sino lo peor era lo del infierno. Dejadme contar lo del infierno, que si no... Vale. Imaginad que esto es como para liberarme de algo horrible que me esté ocurriendo, que es verdad. Es decir, en el infierno de repente estaba la crítica de la razón pura, toda la novelística del siglo XIX, bueno, Madame Bovary, todo eso, por supuesto, no sé qué, pero estaba Sade, pero estaba Carlos Marx, y la gente amueblaba su cabeza con todo a la vez. Y esto era lo peor que le puede pasar a alguien. No saber de qué árbol está cogiendo las frutas, sino creer que todo aquello, porque está junto, se parece. Y no se parece. La mitad de nuestra vida como filósofas ha estado dedicada a poder señalar el árbol. ¿Esto a dónde pertenece y por qué es lo que es? ¿Esto se come o no se come? Quería saltar a esto por otro tema que tiene mucho que ver con vuestro trabajo como filósofa. Ya sabemos, los dogmas y los totalitarismos son mala cosa, pero bueno, por resumir, el vacío que desemboca en un cinismo relativista de nada da igual, nada tiene importancia, también es una situación complicada para organizar un compromiso democrático. ¿Habéis estudiado de qué manera se pasó pues de la mentalidad medieval a la modernidad, cómo se intentó dar una interpretación del mundo desde la razón? La verdad es que el feminismo, hablase o no hablase de la mujer, es inseparable de la razón democrática y de la apuesta por la igualdad. Pero de pronto también la sociedad descubrió que había cosas que podían dar incluso más miedo. Y aparte del temor de Dios, había otras razones que podían ser peligrosísimas, y enseguida se desembocó en la en la conciencia de fracaso, en la fatiga de la razón, incluso en la posmodernidad, muy bien utilizada por el sistema para decir todo da igual, nada tiene importancia, y establecer una especie de cinismo neoliberal sin valores ninguno. No hay compromiso de ningún tipo. ¿Cómo veis el presente ahí? Tú en un momento determinado afirmaste, bueno, los dogmas son muy peligrosos, pero sin creencias tampoco es conveniente vivir. Habéis discutido mucho sobre los procesos de laicismo, sobre si queda sacralización, no queda sacralización, sobre el paso del dogma religioso al deísmo y a las creencias. ¿Tú crees que es posible en el mundo de hoy, y ahí entra también los valores del feminismo, defender la legitimidad de creencias frente al cinismo neoliberal? Yo creo que sí, pero las creencias, para que no sean peligrosas, tienen que ser muy abstractas. Porque, a ver, yo esto lo veo sobre todo desde el pensamiento ético, ¿no?, que es el que defiende una serie de principios, una serie de creencias, una serie de derechos que tienen que ver con una práctica, ¿no?, que son los que orientan la práctica o deberían orientar la práctica de las personas. Obviamente, la ética se sustenta en unas creencias, ¿no? Es mejor ser justo que injusto, ¿no? Esa es una cuestión que viene ya la discutían los griegos en los diálogos platónicos, ¿no? Esa creencia no se puede verificar, es decir, no tiene nada que ver con la ciencia, es una creencia, pero ¿qué quiere decir? Pues que hay que buscar la justicia, pero entonces tenemos que preguntarnos qué es la justicia. Definimos la justicia como libertad e igualdad, pero tenemos que preguntar en qué consiste la libertad. Definimos más la libertad como libertad de expresión, como libertad de pensamiento, como libertad de asociación, pero luego nos damos cuenta que esa libertad choca
con la necesidad de imponer una cierta igualdad. Y todo eso hay que irlo concretando sobre la marcha. Es decir, las creencias hay que mantenerlas, pero hay que mantenerlas a un nivel bastante abstracto para que sean universales. En cuanto queremos concretarlas mucho, ¿no? Abrimos el camino a un fanatismo. Y porque las cosas que realmente merecen discusión son las más complicadas y son las que tenemos menos claras finalmente, ¿no? No los grandes principios, ni los grandes valores, sino las que tenemos menos claras, ¿no? Entonces, claro, vivir en ese ambiente de, por una parte, duda, ¿no? Y por otra parte, no renunciar a unos principios fundamentales es muy complicado y requiere una madurez intelectual que es muy difícil adquirir, ¿no? Una pregunta frente a esto es ¿cómo se educa para eso? ¿No? O sea, educar para una vida de acuerdo con una doctrina religiosa era muy fácil, ¿eh? Porque ahí había preceptos tan claros como el que decía no desearás a la mujer de tu prójimo. No desearás. Es decir, solo. Tenías que hacer nada con la mujer de tu prójimo, no desearla, ¿no? Entonces, claro, eso es muy fácil, ¿no? El dar esas consignas concretas. ¿Cómo se educa sin esas consignas concretas? ¿Cómo se educa, como se ha dicho normalmente, en la libertad, ¿no? Que es un poco en el todo vale, ¿no? Decir, bueno, todo relativo, ¿no? Yo recuerdo muy bien cuando se empezó a discutir eso que se ha llamado la educación en valores, ¿no? Los profesores protestaban contra esa expresión y decían, ¿quiénes somos nosotros para decidir cuáles son los valores fundamentales que hay que transmitir? ¿No? Porque, claro, veníamos de donde veníamos, ¿no? Y nadie quería ser dogmático. Claro, una cosa es ser dogmático, y la otra es ser dogmático y decir en qué ha de consistir realmente la igualdad, por ejemplo, de hombres y mujeres en el mundo islámico, ¿no? Y ahí entramos en otro tema del multiculturalismo, ¿no? Y otra cosa es renunciar a cualquier principio, a cualquier creencia, porque parece que dogmatismo y eso es lo mismo, ¿no? Sí. No, ahí tú hablas de multiculturalismo y yo quiero plantearle una cosa a Amelia antes de daros la palabra. A mí me gusta mucho el pensamiento precavido de Amelia a muchas trampas que se esconden en determinados valores. Y recojo lo del multiculturalismo. Una sociedad democrática es una sociedad que se funda en dos tendencias, que es el respeto a la libertad y el respeto a la igualdad. Cuando el respeto a la libertad entra en contradicción con el respeto a la igualdad, o cuando el respeto a la igualdad entra en contradicción con la libertad, surgen muchas contradicciones. Por ejemplo, hablando de la libertad, valor sagrado, pues vemos en estos días que en nombre de la libertad y por tanto de la tolerancia, pues hay quien defiende pues que haya embarazos subrogados, que se puedan alquilar vientres, porque somos libres para hacer con nuestro cuerpo lo que nos dé la gana. Y en la cuestión del multiculturalismo, pues el respeto a la diversidad es un valor fundamental, pero de pronto en nombre a la singularidad se pueden defender algunas prácticas absolutamente incompatibles con la vida democrática y con la igualdad. Tienen mucho que ver con algunas prácticas en algunos países en relación a la mujer, ¿no? Y bueno, quería plantearte eso, la necesidad de defender valores, pero estar muy precavidos ante determinados usos que el neoliberalismo hace de esos valores. Estoy planteando un tema, por ejemplo, que a ti cuando te preguntaban antes sobre el mundo trans y las mujeres, tú has dicho, a mí me preocupa más, por ejemplo, la trata de blancas, lo otro es un tema menor. Porque además yo creo que toda la explotación capitalista hoy se resume en determinadas prácticas de prostitución e incluso en gente que en nombre de la libertad defiende la prostitución, ¿no?
Vienen bien las buenas distinciones. Son buenas distinciones aquellas que nos ayudan a pensar un tema que en principio nunca está cartesianamente ordenado, sino suele estar suficientemente como un nudo, ¿no? Donde hay que, si se puede, ir trozo por trozo. Una buena distinción nos ayuda. Yo creo que aquí nos puede ayudar muchísimo una distinción que hizo en su día Celia Amorós y que nos pareció muy buena, que es totalmente distinta a la multiculturalidad del multiculturalismo. La multiculturalidad es un hecho. Es decir, el planeta es multicultural. Todavía. Cuando ha llegado a un grado de homogeneidad muy alto ya. No es el mar de Odiseo, donde en cada costa había un fenómeno aún más extraordinario. No, pero sigue siendo multicultural. Luego, hay que constatar un hecho. El multiculturalismo es una opinión sobre ese hecho. No es el hecho. El multiculturalismo es decir, bueno, sí, vale, adelante con ello. No hay que intervenir ahí. Es un hecho y está muy bien, hay que dejarlo como es. Para tomar esa opción se puede tomar desde muy diversos sitios. No me voy a meter ahora en ello porque no, pero se puede. Es decir, ¿desde dónde decides que va bien en adelante? Pues desde cuestiones que pueden para nada implicar valores democráticos. Por ejemplo, autodefensa, lo que sea, de prácticas inmemoriales horribles que sabes que no pasarían la criba, lo que sea. Yo los multiculturalistas más acérrimos, después de varios proyectos de investigación en religiones, me los he encontrado siempre en las religiones que tengo enfrente. Todas son multiculturalistas. Todas me dicen que no, aquello es lo suyo y no se puede tocar. O sea que el asunto es por qué es multiculturalista alguien que se supone que conoce su propia tradición. ¿Por un principio de tolerancia? ¿Porque cree que tiene que utilizar ahí el principio de tolerancia? No lo sé. En todo caso, esto pasa. Pero vamos a ver, es que es tan difícil. El asunto es, si digo lo que pienso será demasiado abrupto. A ver, no quiero, que tengo cierta tendencia. De la que gracias a todos los cielos, los 7, me ha sacado Victoria muy a menudo, no. Ella es mucho más templada en estas cosas y hace muy bien. ¿Qué pasa cuando hay una anomia? Pues pasa que la gente, alguna, no toda, nunca es toda, dice, pero ¿por qué vamos a...? Por ejemplo, la última que yo he visto es tan asombrosa como la siguiente. ¿Por qué el incesto va a estar mal? Dices, no, bueno, porque en general, Lévi-Strauss dijo que era la estructura fundante de cualquier comunidad humana. Ahora, si quieres regresar a antes de que eso existiera, ¿por qué alguna gente puesta en el mundo, aunque haya nacido de pie, cree que las normas están para que él o ella las juzguen? Pero las juzguen sin conocimiento alguno, las juzguen desde el mundo del capricho. ¿Qué es lo que está mal en la práctica de los vientres de alquiler? Aparte de que haya gente que se aproveche de la pobreza de otra gente para llevarla a cabo y quieran montar una industria más o menos deleznable. Es que atenta directamente contra los principios de la humanización. Se acabó la esclavitud anteayer. Las mujeres no han tenido nunca patria potestad sobre su prole y ahora las metes a incubadoras. ¿Pero cómo es esto? Lo peor es el travestismo. Esto es cuando te meten o intentan meterte una terrible acción moral diciendo que no, que es una cosa que depende de la inventiva de los tiempos y ya se sabe que nacer después es mucho mejor que nacer antes. El proceso de hominización ha sido larguísimo y sumamente complejo. Solo la antropología a día de hoy nos está develando la cantidad de huecos, saltos atrás y recovecos que han sido necesarios simplemente para estar donde estamos. Luego, cualquiera de estas cosas hay que tomarlas ya no con mica sali, sino con más guantes que los de la clase de religión. Yo creo que solo hay dos verdaderas fronteras éticas a día de hoy, dos. Una es la eutanasia, es el exit
tenemos que legislar el exit. Y eso provocará un debate ético muy fuerte. Pero lo tenemos que legislar porque ya no estamos dispuestas ni dispuestos a padecer el exit como un acontecimiento natural sobre el cual quien va a morir no tiene capacidad de disponer. Eso será difícil, pero al final nos pondremos de acuerdo, porque el resultado normal de un verdadero debate moral es la ley. La ley no nos obliga a realizar una práctica, pero la ley nos exime de no poder hacerlo. Esto es muy importante. Entonces, ese es un verdadero debate moral. Otro verdadero debate moral es el sufrimiento animal. Estamos produciendo una tan ingente cantidad de sufrimiento simplemente para mantener nuestros modos de vida que esto no es asumible. Tenemos que hablar de eso. Y va a ser muy difícil porque es que está toda la vida industrial comprometida en prácticas que si las observáramos uno a una no podríamos dormir. O no podríamos dormir tranquilamente. Yo creo que esos son dos verdaderos debates. El debate de si las mujeres y los varones valen lo mismo es un debate solucionado, por lo menos en nuestro mundo. Claro que valen lo mismo. Es decir, el debate feminista como tal debate no es un debate abierto. Lo hemos cerrado. Las mujeres y los varones valen lo mismo. ¿Ahora de qué se trata? De las consecuencias. Es que si valen lo mismo, entonces ¿por qué no están aquí, ni allí, ni allá, ni por qué? ¿Por qué se las juzga de manera diferente cuando A, cuando B? ¿Qué es lo que todavía ocurre cuando intentan entrar no sé dónde y no sé dónde? Pero ya hemos cerrado el debate. Aquí. Si ustedes plantean este debate en China, pues a lo mejor está sin cerrar. Porque la agenda feminista está abierta por páginas muy diferentes dependiendo del lugar del planeta. Yo creo que nosotras hemos trabajado en filosofía moral acercándonos a los debates cuando hemos podido. Y yo creo, Victoria, que hay dos, que solo hay dos a día de hoy. Que los otros lo que debatimos es la mejor manera de abordar las consecuencias, pero no el asunto en sí. Que es un debate importante, porque las sociedades democráticas han elaborado una teoría defendible. Lo que es muy difícil es llevar esa teoría a la práctica y convertirla en actitud, ¿no? O en disposición, que es un concepto que tú utilizas heredándolo de Aristóteles, ¿no? Es muy interesante el concepto de virtudes públicas porque nos invita a reflexionar de qué modo tenemos que llevar a la práctica y a lo público aquello que hemos solucionado teóricamente, pero también lo que significa de compromiso de publicitar y hacer visibles los valores en los que creemos, ¿no? Bueno, en eso estamos trabajando y eso es lo que intentamos en programaciones como la de hoy o en actividades como las que se organizan en torno al 8 de marzo. Yo quiero abrir el debate. Si tienen ustedes algo que preguntar a Amelia, a Victoria, pues es el momento. Sí, ahora le... No sé si lo tengo yo. Que aprovecho para hacernos publicidad. El Instituto Cervantes tiene 87 centros repartidos por el mundo y este tipo de debates los hacemos para poder proyectarlos en nuestros 87 centros. Por eso es importante utilizar el micrófono. Perdón por mi paletez. Pero quería, justo una cosa que acaba de decir Amelia, decir, el debate está cerrado. Hombre y mujer valen lo mismo. Pero yo creo que el debate no está cerrado, porque ahora se ha abierto ahí una hendidura, una proyección o una prolongación del debate que es, pero es que resulta que el sexo es un constructo, el sexo, no el género. El sexo es un constructo, es algo performativo, como si fuera igual que el género. Es decir, lo de no se nace mujer se lo han tomado por donde les ha parecido, entonces no se nace mujer ni se nace hombre.
construimos el sexo, como si la biología no existiera, ¿no? Entonces, claro, ahí se abre el debate más allá. Una cosa es, el hombre y la mujer valen lo mismo, hemos llegado a ese consenso, pero con sexo y sin sexo. Pero, es que hay hombres o mujeres. Yo soy de sexo no binario. O sea, es que se ha abierto ahora mucho más el debate y entonces ese es el reto ahora mismo, creo, ¿eh? Gracias. A riesgo de estar minimizándolo, yo creo que eso es un asunto menor. Creo que hay un problema con la teoría queer, que es en efecto la que suelta por lo común este tipo de cosas, con lo cual llamarla teoría viene siendo darle un nombre grande. Si alguien dice que el sexo no se observa, sino que se construye, está diciendo que en la gente, nosotras y nosotros, los aquí presentes, que somos mamíferos y además somos simios, el sexo es una realidad tan poco observable como en las aves, cuyo sexo, en efecto, como está en el mismo conducto del colon, hay gente que son sexadores de aves, ¿no? Porque no es fácil observar qué sexo tiene un ave. Pero eso no sucede con los seres humanos, excepto en un 1 por 100.000, donde pueden aparecer características que realmente necesitan ser más detalladas porque no son claras. Ocurrido que se me ocurrió decir esto en las jornadas Rosario de Acuña en Gijón, es decir, que los que sabían de sexo difícil eran los sexadores de pollos. Rápidamente una gente me atacó en todas las redes sociales diciendo que les había llamado fresadores de pollos. Entonces, claro, yo no sé mucho de la fresa ni de la otra, no les pude llamar eso porque no, pero me dio la idea del nivelillo, ¿no? El nivelillo parecía ir fino. Y eso no fue lo peor. Es que además, en el mismo lugar, puesto que queríamos estudiar eso que se llama el problema de las identidades, nos metimos todavía en mayor harina y citamos a una de las fuentes de esas teorías queer, que es Butler, la cual dice que el sexo es performativo, o sea, coge el concepto de Austin, que tú y yo conocemos tirando bastante bien, porque el How to Do Things with Words yo creo que es el libro de cabecera de ambas, ¿no? Y lo que dice es que en realidad el sexo lo estamos performando todo el rato, o sea, mediante diversas, ni siquiera maniobras conductuales, pero no son conductuales y son más, porque luego hay cosas psicoanalíticas, en fin, es un follón bastante considerable lo que hay ahí. Y dijimos que, bueno, que eso de que el sexo era performativo, que no estaba claro. Que más bien lo que decía Butler era que, claro, el sexo es una escenificación, ¿no? Es una teatralización, el sexo. Moraleja, después de los fresadores de pollo, que ya iban bien, ya se excitaron del todo y dijeron aquello de que habíamos dicho que eran unas actrices. Primero, nosotras no, vuestra señorita. Aquí de verdad que estábamos citando. Hay que distinguir entre signo y mención. Cuando mencionas, se ponen comillas. Y eso quiere decir que lo que dices es lo que dice otro, no tú. Hay veces que hay que estar muy en la, ¿sabes? En la cosa está pedestre, para que te vaya entendiendo. Entonces, esto parece que tampoco les gustó, o sea, ni no sé qué, y se excitaron también muchísimo. ¿Qué noté yo? Noté una cosa rarísima. Cuando descubrimos, porque hay alguna chica feminista que es hacker, no se lo cuenten a nadie, pero es verdad. Hay alguna que ha llegado en su vileza a hacerse hacker. Pues cuando descubrimos que la mayor parte de las protestas que no eran estas dos, o sea, el fresar pollos y el actrificar el género, si no eran más duras y más horribles, y eran me muero de pena cuando observo que lloro cuando veo cómo me dicen, y otras
digamos, argumentos racionales del mismo fuste. Cuando vimos que esos argumentos estaban en una página del día 1, cuando nuestras jornadas empezaron un día 4, entonces pensamos que había algo ahí que después de todo habría que estudiar. Pero teniendo que estudiarlo, pienso, Victoria, que es un tema menor. El feminismo es una de las características de nuestros tiempos, afortunadamente, porque desde la modernidad lo hicimos y nos lo dieron. La mayor parte de nuestras conquistas no las tuvimos que batallar, afortunadamente. Es un signo de los tiempos cuyo debate, en efecto, solo está cerrado aquí, en muchos sitios no está. Pero yo creo que de las victorias feministas se siguen siempre cosas que no estaban en el guión. Y creo que la teoría queer no estaba en el guión, pero que se sigue de las conquistas feministas. Es un precipitado lateral. Y habrá que enfrentarla solo cuando deje de ser una diversión para la gente, si pretende establecerse como ley. ¿Por qué? Porque la Inquisición se abolió hace mucho. Bueno, no tanto, en España en 1834, creo. Bueno, pero vamos a suponer que como no habíamos nacido, eso es la prehistoria. Vale, pero se abolió. La Inquisición era capaz de juzgarte porque tú no creías, por ejemplo, en la presencia de Dios en la hostia consagrada. Bueno, eso ya, por supuesto, ya te aserraban en cuadritos. Era mucho menos en lo que podías disentir para que la cosa acabara muy mal. Pero yo no tengo humor suficiente como para que me hagan creer por ley cosas que no pueden ser creídas, ¿eh? El derecho a la objeción de conciencia y a la objeción intelectual existe. Buenos estaríamos. O sea que me temo, a ver si todavía hay racionalidad bastante suelta, como para no hacer de algo que es menor un verdadero problema. Porque sí creo que en algunas de estas cosas, pero no me quiero meter en más, hay un problema, pero de bioética. Pero no es el sitio este para hablar de ello. Yo, de todas formas, a mí la frase esa de que el debate feminista está cerrado, yo tengo mis dudas. No porque se metan temas insospechados como ese, ¿no? Que estoy de acuerdo contigo que es un tema minoritario. De momento, es un tema minoritario y que, por lo tanto, no debería convertirse en el centro del debate feminista. Pero sí que hay otros temas que han salido antes, como el de la prostitución, ¿no? Que es muy fuerte, que es muy importante y que el feminismo no ha cerrado ese debate sobre la prostitución. O sea, decir que es lo que decía yo antes, de lo que en abstracto lo afirmamos, el hombre y la mujer son iguales, pero luego en la concreción, en la realidad, nos damos cuenta que los hombres siguen matando a las mujeres, que hay prostitución, que empieza la práctica de los vientres de alquiler. Claro, todo eso, ¿qué significa? Que esa creencia teórica no se refleja en la práctica. En la práctica no nos reconocemos como iguales, ¿no? Claro, pero... Entonces, claro, si permitimos, porque además la prostitución la defienden mujeres en nombre de la libertad. Hay mujeres que dicen, yo soy libre de ser una prostituta y quiero serlo, porque ese trabajo a mí no me parece mal. Es un trabajo más. Son una minoría dentro de lo que es la trata, no pertenecen a la trata propiamente, pero son las que tiran para no abordar la prostitución y no intentar ver de qué forma eso se puede acabar con ello, ¿no? Impiden simplemente al poner adrede y por motivos torvos el debate de muy bajo nivel, impiden que se aborde como debe ser abordado el fenómeno que es la prostitución. Sobre la prostitución, por lo menos, tenemos una cosa, Victoria. Pero claro, la prostitución forma parte de ese debate de la igualdad. Sí, y pero eso no está cerrado. Déjame ser buena por una vez. Voy a citar a Stuart Mill, mira si soy buena. Cuando Stuart Mill en las casas del Parlamento se opone a las regularizaciones de la prostitución y dice que el Estado no puede ser un proxeneta y regular una actividad como aquella, pone la piedra fundacional del abolicionismo feminista.
como puso muchos otras en toda su teoría de la libertad. Y yo creo que cuando se consiguen las declaraciones de las convenciones internacionales hasta de finales de la Segunda Guerra, hasta los años 50-56, que muchísimos estados firman la abolición. Es decir, la abolición ha sido una de las conquistas del movimiento feminista, pero puedes decir, pero es una abolición de mentira. Se ha firmado, pero no ha ocurrido. No, claro. Por eso estamos en el momento de decir, no, el principio general, varones y mujeres no son iguales, no digo. Yo ya digo, vale lo mismo. Porque vete tú a saber lo que la gente sabe hacer con la idea de igualdad cuando se encuentra con ella. Es temible. Varones y mujeres valen lo mismo. Ahora bien, las consecuencias de esto es el sitio donde se juega la agenda. Y desde luego, que siga existiendo la trata a unos niveles atroces. Pues, hombre, no llega a ser... yo creo que nadie seriamente defendería la trata. Es decir, carecen de argumentos. La hacen y ya está. Igual que es muy difícil que alguien defienda la prostitución como actividad. Recuerdo, por ejemplo, ¿recuerdas lo de los parlamentos de las religiones del mundo? Cuando aparece el nuevo decálogo, ¿no? Y tu mandamiento ha sido sustituido por Hans King. En vez de ser no desearás la mujer de tu prójimo, es no te prostituirás ni permitirás que nadie lo haga. Es decir, el consenso sobre que esa práctica es abominable es muy fuerte. Pero yo me explico perfectamente que la industria, que se llaman así, en realidad el negocio, quieran abrir una ventana de Overton y digan, no, no, es que aquí tenemos a unas que van a decir, sal, dilo. Pero también, vamos, mis ganas de dejarme prender o enredar son muy escasas. O sea que... Bueno, como esta tarde Amelia va a seguir hablando con nosotros, Victoria, te pido que cierres tú con alguna reflexión de lo que ha ido saliendo y después nuestra directora del área de cultura ha preparado una copa para que podamos celebrar, brindar por el 8 de marzo. Bueno, a mí eso de cerrar se me da muy mal, ¿eh? O sea, no sé si voy a saber cerrarlo, porque claro, es que han salido muchos temas y yo creo que solo los hemos apuntado, ¿no? Hemos apuntado, pues, problemas y creo que todo necesita, pues, un pensamiento, una reflexión, que bueno, que yo agradezco que el Instituto Cervantes se preste a que eso se vaya produciendo, ¿no? Tenemos la suerte de que, ya que hemos hablado sobre todo de feminismo, que el movimiento feminista está en auge y debemos intentar que no desfallezca, ¿no? Y que no se desvíe hacia cuestiones que no son las fundamentales, ¿no? Yo creo que ahí la filosofía tiene mucho que hacer todavía, ¿no? Porque, a ver, Amelia y yo hablamos como filósofas sobre todo, y la filosofía y las humanidades pues no tienen el prestigio que deberían tener, ni la importancia o el reconocimiento que deberían tener. Y yo creo que en discusiones como estas se nota, ¿no?, que lo que hace falta es pensamiento, ¿no? Lo que hace falta es reflexión y lo que hace falta es que nos detengamos un poco, ¿no? Y pensemos, ¿no? Y pensemos hacia dónde vamos, ¿no? Que es lo que menos sabemos. Gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias.